Buenas tardes. Voy a hacer un vídeo resumen de todo lo que supone eh, la prehistoria reciente de la península ibérica. Es muy extenso, abarca desde el séptimo milenio antes de Cristo, los primeros indicios de neolitización en la península ibérica, hasta la romanización de la misma en el siglo I, a finales del primer milenio antes de Cristo. Entonces, vamos a empezar con el neolítico, unas pinceladas muy generales de todo. Es un resumen general, intentaré ser lo más breve posible. El neolítico antiguo son, en la península ibérica, los pueblos, las comunidades, las primeras comunidades agrícolas y ganaderas. A partir del 10.000 a.C. hay una mejoría climática, entramos en el Holoceno, y ello supone una abundancia y una mayor sofisticación de las culturas, una abundancia de recursos naturales, una eclosión, ¿vale? Que conlleva unos cambios paulatinos, pero muy profundos, tanto a nivel económico como a nivel social. Esta abundancia dio lugar, paradójicamente, a una dependencia de los alimentos controlados y previsibles. Este cambio radical del sistema se dio por causas en principio desconocidas, que se están investigando, pero que no tienen a día de hoy no tienen una teoría establecida clara, no se sabe con exactitud por qué. Porque en una época de abundancia de alimentos, a los humanos, en este caso a las culturas, a los pueblos de la península ibérica, les surgió la necesidad de controlar, de cultivar, de preparar la tierra y de hacer una previsión cuando había abundancia. Es probable que se debiera a un aumento demográfico, por una probable relajación del control de la natalidad de aquella época, un progresivo sedentarismo. Estos cambios llevaron tiempo, por supuesto, mucho tiempo, en un proceso inconsciente para los propios habitantes de la época. Es la teoría de la reciprocidad negativa, dar a cambio de algo, fuera del parentesco. Ahora lo vemos con más detalle. Las teorías, como siempre, muy diversas. Unas teorías hablan de esta reciprocidad positiva, el cambio de reciprocidad positiva a negativa, un inicio de sistemas de parentesco matrilineales, un modo de producción más doméstica, sin una división de las funciones, sino que se dan en unas relaciones abiertas de parentesco. Un aumento demográfico. Y empieza a surgir la propiedad de la tierra. Un sistema de parentesco dividido entre nosotros y ellos. Se empiezan a formar clanes excluyentes. La producción doméstica segmentó un mundo social que solo estaba dividido anteriormente por el sexo. ¿Vale? La producción doméstica por parentesco se define por la misma familia extendida, poligínica, que se llama en antropología. Un hombre, varias mujeres clasificadas por su relación ancestral con algún personaje real o mítico. Todas las relaciones económicas se expresan en función de relaciones por obligaciones de parentesco, que da lugar a las bases de la desigualdad social que van aumentando con el paso de los milenios. Esta es una de las teorías. Hay otra teoría, esta teoría que he explicado es de tendencia más sociología, de una tendencia más marxista, y esta que voy a explicar es más estructuralista, que complementa, tampoco es una confrontación en teoría, sino que complementa estas teorías anteriores
sobre el origen de la desigualdad social. Se pasa de la confianza en la naturaleza del Paleolítico al dominio de la naturaleza en el Neolítico, del paisaje al territorio, de la diosa madre, de ver a la tierra como una diosa que todo lo ofrece, a verla como la enemiga, a la que hay que dominar. El Neolítico es la etapa definitiva de un largo proceso cognitivo de apropiación de la naturaleza por la cultura. Lo salvaje, el ager, la tierra, por lo doméstico, el domus. El Neolítico desarrolló los conflictos, están documentadas batallas en el arte levantino, por ejemplo, que ahora veremos también. Empieza a haber un comercio de intercambios de materias primas que buscaban objetos por su rareza, por su distinción, por su prestigio, relacionada con el prestigio social, como de materiales como la variscita, el cobre, el calcolítico del tercer milenio, el bronce del segundo milenio, la sal, etc. La desigualdad social aparece por la rapidez de la expansión de la economía neolítica, por las costas mediterráneas en principio y luego se fue expandiendo por toda la península ibérica. En cuanto a las prácticas funerarias, hay que decir que es uno de los más importantes elementos culturales para descubrir nuestro pasado. A través de los rasgos arqueológicos que dejan los registros funerarios, descubrimos muchos aspectos sociales y económicos adyacentes. En primer lugar, pocos individuos eran enterrados en tumbas simples o dobles en cuevas. En torno al 5000 a.C. hay una diversificación de las prácticas. Unos primeros enterramientos colectivos en cuevas y megalitos, la cultura megalítica, que ahora veremos también. Los primeros cementerios surgen a posteriori con cierto número de tumbas individuales. Los enterramientos colectivos no quiere decir que sean igualitarios, porque no acogen a todos los miembros del grupo, del pueblo en cuestión, sino que hay una selección, existe un derecho al acceso al enterramiento, en base a criterios, en primer lugar, de edad. Los niños, por ejemplo, hasta cierta edad parece ser que no eran enterrados, y en segundo lugar también por criterios, a medida que van aumentando las desigualdades sociales, que se va incrementando, se va complejizando la estructura social de aquellos pueblos del sexto milenio antes de Cristo, el proceso de neolitización, se va restringiendo, se va ese derecho al enterramiento. Cuando empiezan a aparecer los enterramientos individuales, quiere decir que denotan que han llevado unas vidas distintas, que se van a prolongar en el mundo del más allá, en lo simbólico. Los sepulcros de fosa en Cataluña aparecen en el noreste, la zona de Cataluña, a mediados del quinto milenio antes de Cristo, y se prolongan hasta el cuarto milenio antes de Cristo, y marcan una línea entre el Neolítico medio y el final del Neolítico. Son unas extensas necrópolis de inhumaciones individuales con ajuares ricos en cerámicas y objetos cotidianos. A veces empiezan a aparecer también elementos de adornos como collares, cuentas discoides, como por ejemplo el campo de la necrópolis de Bovila de Madurell, en Barcelona. Las cuevas de Or o Sarsa son unas cuevas que han sido estudiadas y tienen una importancia central en cuanto al proceso de neolitización, con un arte plasmado un arte rupestre plasmado en ellas, del cual también deducimos muchos aspectos de su vida cotidiana. Como decía, en estas cuevas de Or o Sarsa, en Valencia, contienen
más tumbas individuales con más vasijas decoradas. Al final del Neolítico aparecen las culturas megalíticas, en torno al 5000 a.C. Es una fecha muy simbólica que marca ciertos cambios que nos acercan a otro periodo, que es el Calcolítico. Nos van acercando progresivamente. Asistimos al final del Neolítico. ¿Vale? En la fachada atlántica europea comienzan a enterrar a sus muertos conjuntos en unas arquitecturas de piedra. Estas construcciones de gran visibilidad son los llamados megalitos, que conllevan una necesidad de marcar claramente en una zona la presencia humana. Y como en todos los aspectos de la prehistoria hay diversas teorías. Unas funcionalistas que creen que los megalitos eran marcadores territoriales de grupos que tenían una gran movilidad, y otras teorías evolucionistas que dice que el surgimiento de los megalitos se debe a la competencia entre grupos e individuos por los recursos y da lugar a la adaptación al medio de los mejor preparados. La alta movilidad de la economía neolítica impide un control efectivo de la tierra por otros medios en medio de conflictos demográficos. Poblaciones estables. La falta de recursos de poblados en las culturas megalíticas, por su probable carácter perecedero y cambiante, es la idea, por ejemplo, del prehistoriador Ian Copter, suena ahí un poco raro, que son tumbas con representaciones simbólicas de casas y de lo femenino. Habla de tumbas con representaciones simbólicas de casas y lo femenino, para ser más precisos. El Neolítico es el inicio, como explicaba, de la desigualdad social, como consecuencia de la transformación de la tierra de medio de trabajo a medio de producción. Ahora hay que movilizar gran fuerza de trabajo, hay que movilizar a todos los miembros de una familia extensa del clan con una previsión de futuro, ¿vale? Que es lo que da lugar al culto a los antepasados. Unas familias crecerán más, se extenderán más, tendrán más éxito que otras. Lo que da lugar a pensar que a mayor número de hijos existiría una mayor producción. Los primeros hombres enterrados en tumbas individuales neolíticas o megalíticas del inicio serían los cabezas de familias con éxito en la movilización del trabajo. Los indicios de neolitización en el 7º milenio a.C. Hay unos indicios que son la producción cerealística y la domesticación ovicáprida de ovejas y de cabras. Unos cambios sociales, económicos y culturales de muy profundo calado. Los precursores pues serían, como expliqué en vídeos anteriores, las economías de amplio espectro que empezaron a surgir en el epipaleolítico, en el mesolítico. En el Levante, que es el sitio donde existen los indicios más antiguos de neolitización. En el 7º milenio hay algunos indicios, es en el 6º milenio cuando ya en la zona de Levante aparecen claramente unos marcadores arqueológicos que nos demuestran que en esa época hubo neolitización. Empezó a haber producción de alimentos. La aparición temprana de nuevos modos de vida, por ejemplo, como vegetales o bicápridos, y la cerámica, procedente del Próximo Oriente. En un proceso de adaptación, no de colonización. Esto está prácticamente demostrado, que no hubo una colonización, sino que hubo una adaptación de esa cerámica que venía del Próximo Oriente, que es el primer sitio
donde se empezó a dar este proceso de neolitización.